en estas celebraciones y en estos textos. El testimonio de los santos es muy particular. Este es uno de los textos que más escritos, que más comentarios ha recibido en los primeros tiempos de la vida de la Iglesia. Los primeros padres, por tirar nombres: San Basilio, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, Cesareo de Arles, Gregorio, uno de los tantos Gregorios, Santo Gregorio Nacianceno. Tienen páginas bellísimas comentando este juicio final. Recuerdo puntualmente Gregorio Nacianceno decía: los pobres son los porteros del cielo, de acuerdo a cómo los tratemos en la tierra nos abrirán o no. Y comentando esto hace unos años, cuando murió la Madre Teresa, alguien decía: seguramente cuando llegó al cielo salieron todas esas personas a las que ayudó a bien morir y la recibieron, bendita del Padre, por toda esa maravilla de vida que vivió al servicio de los que no cuentan para nada, porque encima no era ni siquiera una misión de recuperar gente, era ayudarlos a bien morir. Comentando este Evangelio, todos conocemos aquella expresión tan feliz de San Juan de la Cruz: en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Y los términos de la parábola son muy especiales. Primero, Jesús le está hablando a los discípulos, ¿no? Esta es una catequesis que incluye la parábola de las vírgenes, la parábola de los talentos y hoy la del juicio final. Jesús toma muchas, vamos a ver, del Antiguo Testamento. 3 para él: rey, juez y pastor. Ser rey es su identidad. Así como en la primera venida Jesús vino hecho hombre de la forma más pobre y sencilla que uno podría imaginar, su segunda venida será como rey. La misión será la del juez. Vendrá a establecer el juicio final, el juicio definitivo. La forma de hacer el juicio será como el pastor. Separará las ovejas de los cabritos, separará los que entran y los que no, los que se salven y los que no, cumpliendo aquella misión que Dios se encargaba a través del profeta Ezequiel. Cuando, si ustedes quieren leer después todo el capítulo 34 del profeta Ezequiel, es bravísimo, y lo que nosotros leímos es apenas el final, cuando Dios le recrimina a los pastores del pueblo de Dios que en vez de ser servidores se sirvieron del pueblo, y le dice: bueno, entonces ahora yo mismo voy a venir a apacentar a mi pueblo, que es lo que cuenta Jesús en la parábola. Entonces dice: pondrá a unos de un lado, a los otros del otro, y empezará a explicar por qué unos sí y otros no. Y para los primeros, vengan. ¿Se acuerdan? Jesús, ante la multitud cansada y agobiada: vengan a mí. Vengan a mí los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Ahora, cuando llegan después del camino de la vida y después de vivirla en el servicio y en el amor, Dios les va a decir, a través de Jesús: vengan, pero ahora ya a un descanso eterno, a una paz definitiva, para siempre. Me salteo un poquito el núcleo de la parábola después para volver a ella. Y los dos grupos le van a decir: Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo lo hicimos? Señor, cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo; cuando no. Estos últimos irán al castigo, y los justos, dice Jesús,
irán a la vida eterna. Nosotros sabemos que el concepto de justicia bíblico no tiene nada que ver con el concepto de la filosofía griega, que es el que normalmente solemos usar nosotros. En la Biblia, justo es el que hace la voluntad de Dios. Entonces, el que vive cumpliendo la voluntad de Dios o vive realmente en la voluntad de Dios es el justo. ¿Y cuál es el contenido de la parábola? Hasta ahora entonces le mostré algunos rasgos que tienen que ver sobre todo con heredar del Antiguo Testamento. Y también del Antiguo Testamento Jesús hereda un concepto que en nuestro tiempo está totalmente condenado, que es la idea de la limosna. Los grandes sistemas ideológicos de la modernidad rechazan la limosna, y algunos por humillante, otros porque paraliza a la persona, otros porque demuestra la diferencia entre el que tiene y el que no tiene, distintos argumentos, pero en general todas las corrientes que han surgido de la modernidad para acá tienen un concepto despectivo de la limosna. Y lo sorprendente es que esto pega mucho en los cristianos y en los católicos, que también piensan lo mismo. Alguna vez, creo que fue León XIII, dijo: o nosotros evangelizamos al mundo o el mundo nos conquista a nosotros. Y en muchas cosas esto es así. Porque esto de banalizar la limosna es no preguntarse, por ejemplo, ¿por qué Jesús dice, cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha? Jesús no dice si das, Jesús dice cuando des. Para el judío, oración, ayuno y limosna eran los pilares fundamentales de la fe. Porque la limosna es estar atento a la necesidad del otro y responder, pero en el encuentro con el otro. No es mandar cosas. No es, fíjense, Jesús no dice, tuve hambre y me mandaste comida y bebida. Estuve enfermo y me mandaste a los de Pastoral de la Salud. Estuve preso y me mandaste a los de la Pastoral Carcelaria. Está todo bien eso. Pero acá el planteo del juicio final es sobre el encuentro personal con el que sufre y cómo reacciono con el que sufre. Es el encuentro personal. Hay mucha gente que dona y dona muchas cosas y después cuando se encuentra un pobre en la calle lo esquiva. A veces podemos pasar horas frente al Santísimo rezando por los enfermos y no los vamos a visitar porque nos bajonean. Bah, ni hablemos de los presos, ¿no? Entonces, tenemos un concepto medio lírico o distante. En la distancia, esto lo entendemos perfectamente bien. Ahora, en el encuentro personal, en esto de tocar la carne del prójimo, esto que repite con tanta insistencia el Papa, citando también a los padres de la Iglesia, esto nos cuesta muchísimo. Nos cuesta mucho porque todavía nos cuesta creer el misterio que hay detrás de esto. Porque así como el encuentro tiene que ser personal, como el encuentro no es lejano, como el encuentro no es donado, sino en el compartir, ¿quién es el otro? ¿Quién es el que tiene hambre? ¿Quién es el que tiene sed? ¿Quién es el enfermo? ¿Quién es el desnudo? ¿Quién es el que está de paso? ¿Quién es el que está preso? Yo, dice Jesús. Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Entonces, acá no es... A veces se le da un sentido moral que es medio engañoso y es, hay que servir a los pobres como los sirvió Jesús. No está diciendo esto Jesús, ¿eh? Lo que está diciendo es, en esas personas véanme a mí, en esas personas estoy yo. En ese que por ahí despreciás, en ese que mirás para otro lado, en ese que juzgás, en ese soy yo. Esto tiene una dimensión de misterio tan grande, es tratar de entender que Jesús se nos manifiesta en esas situaciones y en esas personas, y que de la forma que nosotros lo reconocemos o lo tratamos a Él, Él nos reconocerá, nos tratará después a nosotros. Si no somos capaces de reconocerlo donde Él quiere,
Porque para las cuestiones más espirituales no nos cuesta. Jesús dice, yo soy el pan de vida y yo creo que está en la Eucaristía. Jesús habla de la palabra y yo creo que la palabra de Dios es Jesús. Pero después, donde tengo que tocar carne, en la vida de la comunidad cristiana, en el enfermo, en el pobre, nos cuesta más. Nos cuesta más. Pero ese Jesús, pobre, enfermo, preso, es el Jesús de la cruz. Es el Jesús que desde el dolor humano nos está llamando y nos dice, acá estoy. Es el Jesús que desde el dolor y desde el sufrimiento humano nos convoca a sacar lo mejor de nosotros, que es la capacidad de amar. Nos está dando las preguntas del examen final, Jesús. Nos está diciendo sobre qué va a tocar el examen final. Y es cómo fuimos capaces de reconocerlo en los demás, y particularmente en aquellos a los que la sociedad juzga, condena, desprecia. Ahí quiere estar Jesús, desde ahí nos llama Jesús. La fiesta de Jesús Rey es entender que Dios quiere reinar sobre el mundo buscando las formas que son totalmente contrarios a lo humano. Los reinados humanos ya sabemos lo que son, ya sabemos lo que buscan, ya sabemos lo que les importa. Pocas veces, casi nunca, lo que le importa a Dios. Lo que le importa a Dios somos nosotros, es nuestra vida, y particularmente la vida de aquellos que más sufren, que más padecen. Les decía el testimonio de los santos. No puedo dejar de terminar sin pensar en San Vicente. Lo pensé mucho esta semana. Y las damas de la caridad. Cuando las damas de la caridad le donaban montones de cosas y San Vicente hacía sus obras hasta que un día llevó un pobre al lugar donde estaban las damas y es como si hubiesen visto al diablo. No nos escandalicemos, esto pasa hoy, pero y también pasa en comunidades cristianas. Entonces, el rechazo, el asco. Y San Vicente dolido les dice, era un niño encima, todo Jesús era, y encima era un niño. Y San Vicente le dice, ¿lo van a dejar morir? Porque de eso se trata, de la vida de mis hermanos y de la vida de aquellos que están permanentemente expuestos a la muerte porque no los cuida nadie. De eso se trata. Ahí nos busca Jesús. Él la pasó también, La pasó en la huida de Egipto y la pasó en toda su vida. Desde ahí nos llama Jesús. Ojalá nos dé la claridad para entender dónde está y después que obremos en consecuencia. Que cuando nos demos cuenta dónde podemos encontrarlo a Jesús, nuestra vida sea la de un corazón lleno de amor, lleno de generosidad, para nosotros en nuestra comunidad, con un intercesor y un modelo tan hermoso como San Vicente, con una María tan cercana al mundo de los que sufren. No nos podemos equivocar. Jesús nos dice dónde lo podemos encontrar. Ojalá lo hagamos con un corazón misericordioso, con un corazón que sea capaz de estar atento a las necesidades de nuestros hermanos y a compartir. Rezamos el credo.